Hola amigos queridos de YouTube, gracias por regresar a este canal y si es su primera vez, bienvenidos. No se olviden de suscribirse para pequeños tutoriales de dibujo y desde ahora algunos videitos sobre tatuaje. El día de hoy vamos a hablar sobre mitos de tatuajes y les pedí a muchos de ustedes que si querían vayan a mi página de Instagram para comentarme qué es lo que les gustaría saber, qué es lo que más han escuchado y qué son las cosas que en el video de hoy vamos a tratar de desmentir. Ahora, el disclaimer de hoy es que toda esta información es en base a lo que yo puedo investigar, a la experiencia que tengo tatuando y, en fin, ¿no? A lo que puedo leer y etcétera. No soy para nada una experta en temas dermatológicos, en temas químicos. Si tienen información que aportar, es sumamente bienvenida, porque en cuanto a temas de tatuajes todavía hay muchísimas cosas que no se saben, muchísimas investigaciones por hacerse. En fin, quiero compartir esta información con todos ustedes, esperar que les sirva de alguna manera. Así que nada, muchachos, vamos a video. Lo primero que vamos a hablar el día de hoy es sobre los temas relacionados al dolor. Esto es una de las cosas que más se me preguntan en el tatuaje y al parecer también es de los mitos que más resuenan en cuanto a tatuajes. Vamos a mencionar los que más se repitieron cuando les pregunté por Instagram y bueno, y los que yo también he podido escuchar muchísimo. El primero es que tatuarse en zonas donde hay más hueso y menos grasa duele muchísimo más. Eso también está relacionado a preguntas como que si soy gordito o gordita o gordite, me va a doler menos un tatuaje. Ok, en primer lugar, y esto va a ir para todas las respuestas de tatuajes que involucran el tema dolor, es que el dolor es sumamente relativo y va a depender demasiado de cada uno de ustedes. La tolerancia al dolor de las personas abarca un espectro tan grande de cosas que es imposible definir que algo duele más o menos, simplemente por el lugar en donde se encuentra. Entonces esos cuadritos de pain charts que hay de cuadritos del dolor del tatuaje realmente son muy relativos porque depende de cada uno, depende de tu tolerancia al dolor, depende de tu composición genética, depende de si estás atravesando o tienes alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad en la piel o ninguna enfermedad, depende de muchísimas cosas. Entonces, teniendo en cuenta que el dolor es muy relativo, voy a tratar de contestar esas preguntas, pero hacía falta esa pequeña intro. Sí es normal o común que duela un poco más en lugares un poquito más huesudas, ¿no? Por ejemplo, la clavícula, las muñecas, los tobillos, etc. Pero eso tiene mucho que ver con el hecho de que la piel más pegada a las zonas huesudas, por ponerlo así, es un poquito más delgada y es un poquito más sensible y a veces incluso también tiene mucho que ver con la concentración de nervios que puede haber cerca a esta zona. Sin embargo, eso no quita para nada que hayan zonas donde hay más grasita que también duele un montón, porque como les acabo de decir, depende mucho de cada uno y de la composición del sistema nervioso de cada uno. Entonces, puede que duela un poquito más, pero no es para nada un 100% seguro me va a doler más en el tobillo que en el mofle del brazo. O sea, es totalmente relativo. Eso por un lado. Así que no hay forma de saber, lo siento. Ahora vamos a hablar del segundo tema o mito relacionado al dolor. Se dice mucho que el color blanco es el color que más duele. Eso también vamos a amarrarlo al mito de que los colores duelen más, para responderlo de una sola. Los pigmentos de tatuajes, independientemente de cuál sea, no cambia el dolor que sentimos solo por ser de determinado color. Lo que duele en realidad es la punción que se realiza con la aguja. Sin embargo, ¿por qué se dice que duele más el color o el blanco? Es porque usualmente el color se aplica después de haber aplicado ya el color negro. Entonces, si vamos a ponernos en el ejemplo de un tatuaje tradicional a color. Si yo hago un tatuaje tradicional, lo primero que voy a hacer es delinearlo, luego lo voy a sombrear con negro, ambas cosas, y por último voy a poner el color. Entonces, cuando yo aplique el color, la piel ya va a estar irritada, ya va a estar trabajada, ya va a haber herida, digamos. Entonces, obviamente me va a doler más que cuando empecé, porque la piel ya está irritada. ¿Y por qué el blanco es el que más duele?
es porque usualmente el blanco se aplica al final de todos los colores que se han tenido que aplicar previamente, que es el que va al final cuando ya todo está irritado, rojo, ya no quieres más. Ahí es donde se aplica el blanco y por eso duele más. Vamos al tercero relacionado con el dolor. El tercer mito relacionado con el dolor en realidad no es tan antiguo, es relativamente nuevo, y es que las máquinas rotativas duelen menos que las máquinas de bobina. Para los que no saben, actualmente existen varios tipos de mecanismos con los que funcionan las máquinas, pero principalmente hay dos que son los más conocidos, que son el de bobinas tradicional, las máquinas que suenan un poquito más fuerte, y las máquinas rotativas, que son máquinas que suelen sonar un poquito menos. Ahora, se dice mucho que estas máquinas, las segundas, las rotativas, duelen menos o hacen menos daño a la piel. Eso es totalmente falso. Un tatuaje es un tatuaje y una máquina es una máquina, y una punción de piel y una perforación en la piel es eso, y va a doler. Ahora, sí puede afectar mucho la mano del tatuador y la delicadeza con la que te tatúe, pero sin embargo, personalmente, nuevamente, y repito y repetiré por todo este video, no creo que el tipo de mecanismo de la máquina va a afectar que duela más o que duela menos. Ahora, hay que considerar que al no sonar o sonar muchísimo más despacito, hay un efecto psicológico en el tema del dolor con las máquinas rotativas, ya que al no sonar o sonar muy bajito, da un poquito más de tranquilidad tatuarse. Por lo menos esto es muy análisis con los clientes, ¿no? Que creen que porque suena menos, hace menos daño. Sin embargo, es prácticamente lo mismo. Lamento informarles. Ahora nos vamos con el cuarto mito relacionado al dolor. Y es que el puntillismo y el tatuaje que está conformado por puntitos duele menos. Esto también lo voy a asociar al handpoke, que es el tatuaje hecho sin máquina, punto por punto. Eso es todo otro mundo, nuevamente, en el cual no nos vamos a meter el día de hoy. Pero a lo que voy con este mito es que estas son técnicas, digamos, de tatuaje, que ya sea a mano o sin máquina o con máquina, cambian la forma en la que se percibe el dolor del tatuaje. Ahora, nuevamente, lo acabo de decir, es la forma en la que se percibe el dolor, porque como dije al comienzo, el dolor es totalmente relativo. Entonces, hay muchas personas que dicen que el handpoke, al ser, digamos, es un proceso más lento, porque sí lo es, duele menos. Sin embargo, personalmente, y mis palmas son testigos, no creo que sea cierto. O sea, al final, el hecho de que tome más tiempo, no puedo dejar de hacer esto, hace que sea un proceso un poquito más doloroso. Entonces es muy relativo. Lo mismo pasa con el puntillismo. Hay gente que psicológicamente asocia a que si es punto por punto duele menos, porque es más leve que tener una máquina haciendo una línea corrida durante varios segundos seguidos. Pero hay gente que piensa que como es punto por punto, hay una punción más profunda y duele más. Entonces, por enésima vez, es muy relativo. Creo que sí, hasta cierto punto, el estilo del tatuaje puede afectar en cuánto duele o no. Sin embargo, todos los tatuajes, para mala suerte de todos nosotros que nos encantan los tatuajes, van a doler. Y vamos a irnos al último mito sobre el dolor, o relacionado al dolor, que tiene que ver con el láser, con la remoción, si es que no me equivoco, remoción de tatuajes a través de láser. Ahora, estuve leyendo muchísimo sobre el tema, es súper interesante. Y el mito consiste en que remover un tatuaje con láser duele más que tatuarse. Yo nunca lo he experimentado personalmente, pero creería que es cierto, ya que el proceso de remoción de un tatuaje a través del láser, aparte que hay muchas cosas que considerar antes de tomar esa decisión, el proceso de borrar un tatuaje con láser implica la desfragmentación o romper las partículas de los pigmentos para que tu propio cuerpo pueda absorberlos y eliminarlos. Y por eso es un proceso que tarda usualmente sesiones, no es algo que se pueda hacer de una, porque si no se podría generar un trauma fuerte en la piel, cicatrices,
quemaduras, etcétera, ¿no? Hay que averiguar mucho sobre el tema, hay que ir donde el médico correcto, que tenga la máquina correcta, y obviamente hay muchos factores que van a afectar en el proceso de remoción, como por ejemplo el color del tatuaje, la zona en la que se encuentre, etcétera. Entonces, personalmente, creo que sí debe doler un poquito más que hacerse un tatuaje. Entonces también consideren cubrirse los tatuajes dentro de lo posible antes que hacerse un tratamiento láser. Ahora, nos vamos a ir a una categoría que yo la llamo la categoría de los pigmentos, que tiene mucho que ver con las tintas. Entonces, el primero de esta categoría es, nuevamente vamos a regresar a nuestro amado blanco, y es porque el blanco, o bueno, el mito dice, el blanco se pone amarillo con el tiempo o desaparece. Ahora, hay que entender algo para hablar de este tema, y es que los pigmentos están compuestos por diferentes materiales. No voy a ahondar en el tema sobre orgánicos, no orgánicos, veganos, Simplemente voy a decir que están compuestos por diferentes materiales que se encuentran en la tabla periódica química. Entonces, el blanco no dura tanto como otros tatuajes porque nuevamente está muy afectado por diferentes factores como, y principalmente, el color de la piel de la persona que se está tatuando. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Cuando tú pintas algo con acrílico blanco, tú estás viendo el acrílico blanco de frente y en toda su majestuosidad. Sin embargo, cuando tú tatúas con pigmento blanco, el pigmento está ingresando en la piel y por ende tú estás viendo el pigmento a través de la piel. Entonces hay un factor que es el tono de la piel y cómo este afecta la percepción que tenemos sobre el color blanco. Eso por un lado, ¿no? Ahora, por favor, no crean todas las fotos que ven de tatuajes blancos, no crean que así les va a quedar, porque por un lado pueden estar photoshopeadas como cualquier tatuaje, pero por otro lado también son fotos que se toman cuando el tatuaje está recién hecho. Y recién hecho las cosas se ven muy diferentes, ¿no? El tema es cómo va a cicatrizar, cómo va a curar. Ahora, nuevamente afecta la experiencia del tatuador, cómo inyectar el pigmento, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo, sigue siendo un pigmento sumamente difícil de aplicar de manera sólida. Y esto también tiene mucho que ver con el tema de que se amarillenta, ¿no? Y hay muchas teorías nuevamente de por qué se amarillenta el blanco. Una de las principales es porque contiene titanio y el titanio se oxida y por ende se transforma en amarillo naranja. Podría ser cierto, quién lo sabe. Otro tiene que ver con el tema de la melanina del cuerpo y de cómo el cuerpo trata de proteger las áreas con menos pigmentación del sol, por ejemplo, ¿no? Entonces tiende a cambiar la composición del pigmento. Entonces espero que eso tenga algo de sentido. Es sumamente difícil explicar esto con la poca información que existe. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sin embargo, es tan difícil saber cómo va a quedar o cómo va a cicatrizar, sobre todo porque nadie tiene la misma composición química en el cuerpo, que personalmente no lo recomiendo porque no vas a saber cómo queda. Ahora, si te quieres arriesgar o si tu intención es que quede como una cicatriz, que es la intención de muchos, bueno, adelante, háganlo, pruébenlo, no pasa nada. Al final creo que es uno de los colores más fáciles de cubrir si es que no les gusta el resultado. Vale la pena mencionar que el blanco es uno de los colores más difíciles, casi imposible de quitar con láser. Así que si les queda muy bien y muy sólido y luego ya no lo quieren, consideren que va a ser uno de los más difíciles de remover con láser. Ahora, el segundo mito es muy parecido al primero, pero tiene que ver con el color negro, y es que con el tiempo el negro se pone verde o azul. Lo primero que hay que decir es que obviamente si te tatuaste hace 50 años, no sé cuántos estarán viendo este video que se tatuaron hace 50 años, pero a lo que voy es que hace mucho tiempo los pigmentos no eran los mismos que ahora y tenían otra composición química que sí hacía que el pigmento se cambiara la composición y cambiara de color. Ahora, eso no quiere decir que hoy te tatúas y el tatuaje te queda negro por siempre jamás en la vida. Es normal que las tintas negras tiendan a ponerse un poquito más grisáceas, a ponerse un poquito más opacas. No deberían ponerse ni azuladas ni verdes. Eso es algo, como les acabo de mencionar, de hace muchísimos años cuando los pigmentos eran diferentes.
pero también va a depender mucho del cuidado que ustedes le den. Y más allá del proceso de cicatrización, el sol es como un láser, vamos a ponerlo de esa manera, natural. Lo que el láser hace es el mismo proceso que hace el sol, solo que el sol lo hace a lo largo de muchos años y el láser lo hace puntualmente en cierta cantidad de tiempos. Entonces, con el tiempo y con los años, si tenemos mucha exposición al sol, obviamente los pigmentos van a opacarse y van a desaparecer, o bueno, no sé si desaparecer por completo, pero van a ponerse diferentes a lo que son recién hechos. Esto me lleva a mencionar el tercer mito, que obviamente está relacionado con los dos primeros, y es que el color dura menos que el negro. Esto es relativamente cierto y relativamente incierto. Y es que los pigmentos tienen diferentes composiciones químicas, es decir, tienen diferentes materiales de los cuales están hechos para obtener los colores que son. Los tatuajes, dependiendo del pigmento, van a cambiar su composición química a través de los años. Y no solamente depende del color, depende de la marca del pigmento. Porque lamentablemente, como esto es un tema que aún no se regula de la mejor manera, no todas las marcas tienen las mismas fórmulas para los pigmentos. Es decir, para un ejemplo más concreto, no todas las marcas tienen el mismo amarillo. Hay amarillos, incluso una marca tiene diferentes amarillos. Entonces depende mucho de la composición de específicamente cada pigmento y de su exposición al sol y de su exposición a rayos XXX, para ver qué tanto se desvanecen o no con el tiempo. Ahora, sí suele durar más el negro, simplemente por el hecho de ser el color más oscuro. Y los colores más oscuros van a tender a durar un poquito más. No siempre, no es una verdad absoluta, pero es la tendencia, ¿no? Entonces, esto me lleva también a mencionar el tema de los retoques. El tema del retoque y del mantenimiento que uno le quiere dar al tatuaje depende mucho de cada uno. Obviamente, como lo mencioné hace poquito, depende mucho de cómo lo cuiden. Si lo protegen mucho del sol, hay una tendencia a que el tatuaje dure muchísimo tiempo más a que si eres una persona súper playera y te gusta tomar sol, ¿no? También depende del cuidado que les des en el momento en el que te tatúas, ¿no? El post del tatuaje inmediato. Entonces, si tienes que retocar los tatuajes, depende muchísimo de ti, depende mucho de cuánto lo cuides, depende mucho de quién te tatúe, depende mucho del estilo de tatuaje que te hayas hecho. Entonces no es una regla básica, en 5 años me lo tengo que retocar, o en 10, o en 3, o en lo que fuera. Depende mucho del estado del tatuaje para saber si hay que retocarlo o no, y de si a ti te molesta que esté un poquitito más clarito, o en fin, ¿no? O sea, depende mucho de cada uno. Nos vamos entonces al último mito relacionado a los pigmentos, y es sobre nuestro querido amigo el color rojo. Y el mito dice que el rojo da alergia. Ahora, esto puede ser verdad, en el sentido en el que puede generar alergias, sin embargo no significa que va a generar alergias, ¿no? Hay una pequeña diferencia ahí. Y va a depender, una vez más, de la composición del pigmento. No todos los rojos son iguales, no todos tienen los mismos materiales, de tu sistema inmune, tu genética en general, y obviamente la calidad del pigmento, ¿no? O sea, hay pigmentos que lamentablemente ni siquiera están registrados. No sé qué tanto se utilizan aquí en Perú. Aquí siento que hay marcas muy estandarizadas. Sin embargo, existen pigmentos de muy mala calidad. Mi recomendación profesional sería que si ya se tatuaron en rojo y les generó algún tipo de alergia, por favor, no lo vuelvan a hacer, porque obviamente su cuerpo les está diciendo que no pueden procesar ese pigmento por los materiales que contiene, de manera que tal vez otra persona sí podría. Finalmente, para terminar este lindo videito, vamos a hablar de algunos mitos que se repiten muchísimo, que yo he escuchado muchísimo, y estaría bueno desmentirlos de una vez por todas, o confirmarlos. Vamos a ver. El primero es sobre los tatuajes impares. Este mito es muy divertido, es muy interesante y tiene muchísimo que ver con los marineros y con el inicio del tatuaje tradicional americano, ¿no? Básicamente, la leyenda cuenta que cuando un marinero salía del puerto antes de abordar el barco, se tatuaba como símbolo de buena fortuna, para que lo proteja durante el viaje, etc. Luego se volvía a tatuar cuando pisaba tierra, y luego se tatuaba una tercera vez cuando regresaba a casa. Entonces era como la trifecta de los tatuajes para los marineros. Cuando
uno llegaba a casa, ese era como el objetivo más difícil de todos, era regresar, ¿no? Se hacía ese tercer tatuaje y por ende se daba a entender que si tenías un número par era porque no habías podido completar ese viaje de regreso a casa y por ende algo había pasado en el camino, probablemente te habías muerto, quién sabe. Sin embargo, esa pequeña historia es la que origina todo el tema de que los tatuajes pares dan mala suerte. Claramente, personalmente, no tiene nada que ver, ¿no? Claramente podemos tener tatuajes pares, ¿no? Ya es un tema mucho de superstición, de lo que ustedes quieran creer, pero ahí les dejo la leyenda y el por qué empieza este mito o rumor. El siguiente mito tiene que ver con el alcohol. Esto, además de ser un mito, es algo que todo el mundo tiene que tener. Esta información es muy necesaria. Y es que no se puede tomar ni antes, ni durante, ni después del tatuaje. Después siendo inmediatamente después, ¿no? Durante el proceso de cicatrización. Este mito es 100% real. Y es básicamente porque el alcohol hace que nuestra sangre se vuelva mucho más líquida. Entonces, si tomamos el día antes de tatuarnos, el alcohol no se elimina inmediatamente, al contrario, se demora cierta cantidad de horas hasta días en eliminarse por completo. Entonces, si nos tatuamos al día siguiente de haber tomado muchísimo, van a complicar la tarea del tatuador, van a abrir un espectro de posibilidades de infecciones y alergias que no necesitan en sus vidas. Y obviamente hay una gran tendencia que les duela mucho más, etcétera. Entonces, por favor, no tomen antes de tatuarse. Además de mencionar que el alcohol afecta a nuestros sentidos, así que si vamos a tatuarnos, lo ideal es estar en toda nuestra conciencia, porque es una decisión que idealmente es a largo plazo. Otro de los mitos más comunes que se escuchan por ahí es el de que no podemos donar sangre si nos hemos tatuado. Ese mito no es cierto para nada, pero el rumor empieza con el hecho de que hace muchísimos años, tal vez 50 años atrás, no tengo el número exacto, el tatuaje estaba mucho menos regulado que ahora, y todo el tema de esterilización y bioseguridad existía tal vez, pero no sé en qué nivel, claramente no en el mejor nivel. En fin, las condiciones del tatuaje, cuando el tatuaje inicia, obviamente no eran las más óptimas en cuanto a temas de bioseguridad. Entonces sí era común contagiarse de diferentes cosas y por ende la sangre infectada no se puede donar sangre si tienes la sangre infectada. Esto no tiene nada que ver con o sin tatuajes, esto es simplemente la realidad. Si tú vas a donar sangre, es necesario que la institución donde tú estás donando esa sangre te haga un examen o haga el examen a la sangre, aunque tendría sentido que te hagan primero el examen a ti, para ver si esta sangre es apta para donar, si está bien, si está sana, digamos, ¿no? Entonces, esta información, este mito, bueno, que no era tan mito al comienzo, ¿no? Como se extendió hasta nuestros días, y todavía se sigue diciendo o comentando mucho que no se puede donar sangre, y en realidad no tiene nada que ver con los pigmentos en sí, sino con lo estéril del ambiente, de los instrumentos, etcétera, donde tú te tatúas. Es como con el tema de bioseguridad y no tanto con el tema de tener un tatuaje y tener tinta adentro del cuerpo. Ahora, en Perú específicamente, sé que el Ministerio de Salud te pide mínimo 1 año para poder donar sangre después de haberte tatuado. Para resumir, no es que no se pueda donar sangre porque estamos tatuados y tenemos tinta en el cuerpo, sino de las condiciones de bioseguridad bajo las cuales nos hemos tatuado. Y finalmente, para terminar, vamos a hablar sobre un mito que es también una pregunta muy común en el proceso del tatuaje, bueno, en el antes del tatuaje, y es que cuando engorde o adelgace, mi tatuaje se va a deformar. Ahora, eso tiene un poquito de verdad en relación a que, uno, si tenemos un cambio extremo, obviamente nuestro tatuaje se va a ver afectado. Ejemplos: si somos obesos y bajamos drásticamente de peso, nuestra piel en general, tengamos o no tatuajes, se va a ver afectada. Al revés también, si somos muy delgados y engordamos muchísimo de un día para otro, también, no solo por el estiramiento de la piel, sino porque es muy probable que se nos generen estrías. Ahora, estoy hablando de cambios muy drásticos. Esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, con las mujeres embarazadas. Si tenemos un tatuaje en la panza, en las costillas, es posible, no digo nuevamente que es una verdad absoluta, pero que
el tatuaje se deforme. Ahora, podría deformarse durante el proceso del embarazo. Sin embargo, no significa que va a quedar deforme para siempre. Entonces, realmente va a depender mucho de si este cambio es sumamente drástico. Y nada, muchachos, muchaches, muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya sido útil. Si tienen algún comentario, duda, sugerencia, sobre todo si tienen información sobre todos los temas que hemos hablado, avalada científicamente, por favor no duden en comentar, en preguntar. Y por supuesto, si quieren ver más videos de este tipo sobre tatuajes, bienvenidos todas las sugerencias. Me encantaría hacer más de este tipo de material para todos ustedes y compartir con ustedes todo lo que puedo ir aprendiendo. Así que nada, muchísimas gracias por sintonizar y eso es todo. Adiós, cuídense mucho. Bye. ¿Qué me parió? Ayuda. Por ello, soy una vieja. No soy para nada una experta en termas. Ayuda. La moto acaba de pasar para arruinar o darle vida a este video, no se sabe.